Continuamos con nuestro estudio de esta serie basada en la palabra de Dios inerrante. Es muy importante entender cómo hacemos que la verdad sea parte de nuestra vida. Es lo que estamos estudiando. Cómo apropiarnos de la verdad. Inicio con este principio. Dios determinó que escribiría un libro sin error y que incluya todo lo que Él quiso que el hombre conozca. Su palabra es la única verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Y determinó que podamos entender sus verdades y que al practicarlas, nuestras vidas sean santificadas y transformadas. La palabra de Dios proviene de Dios. No tiene ninguna influencia del hombre porque solo Dios determinó que Él no solo revelaría la verdad, sino que además capacitaría a los hombres para entenderla. Él no solo enviaría al mundo el camino, la única verdad y la vida, sino que además nos entregaría la palabra de Dios para que sea nuestra única regla de fe y conducta. El apóstol Pedro nos dice que los escritores bíblicos fueron inspirados, movidos por el Espíritu Santo. Recuerde lo que he enseñado. Dios sopló en ellos la palabra, insufló en ellos la palabra, para revelar la verdad que nosotros debemos conocer, que debemos vivir para ser santificados en la verdad. No existe ninguna idea humana, por buena que sea, no existe filosofía humana que tenga algo de valor delante de Dios. Por eso todo cristiano debe votar toda otra filosofía. Ningún cristiano debe mezclar la verdad, porque una verdad mezclada es una verdad tergiversada y una interesante, tremenda mentira. El Antiguo Testamento contiene más de 3.800 formas y en el Nuevo Testamento más de 300 declaraciones que revelan que los hombres usados por Dios están hablando en esas instancias la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento hay más de 300 afirmaciones de este tipo. Las filosofías de pensamiento caducan. La palabra de Dios nunca pasará de moda. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos conocer la verdad, debemos conocer lo que Dios revela para todas las áreas de nuestra vida, pues todo otro consejo para enfrentar nuestros traumas, nuestros temores, nuestros conflictos, nuestras angustias, nuestras pruebas, nuestros desafíos, todo lo demás son cosas temporales, van cambiando. Pero el consejo de la palabra de Dios nunca pasará, nunca cambiará. Pedro afirma, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje que Dios ha decidido entregarnos, es el mensaje de la buena noticia que se ha predicado, dice. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Toda idea, querido, por brillante que sea, toda filosofía, por admirada que sea, todo sistema de pensamiento, por seguido que sea, pasará. Jesús lo dice. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Es decir, Jesús nos entrega la seguridad de que debemos conocer la verdad, que debemos guardarla, porque no existe nada más importante que su palabra. Y Él no vino para terminar con su importancia, más bien vino para cumplirla. Note lo que Jesús enseñó. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Esto no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulada. Lucas 16 y 17. Recuerde que Jesús fue relatando muchas veces cómo se iban cumpliendo las Escrituras mientras
se desarrollaba su vida, pues la palabra de Dios no falla. Por eso nosotros debemos darle la importancia que ella tiene. Recuerde que Jesús aún reprendió a Pedro por tratar de defenderlo. Y le recordó que él tenía el poder para llamar a legiones de ángeles para que lo ayudaran, si es que así lo deseaba. Pero que nada debía impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. Estaba escrito, era doloroso, lloró en el Getsemaní como nunca antes, pero era palabra de Dios, era la verdad, y nadie, ni siquiera nosotros, podemos impedir que se cumpla la palabra de Dios. Pero si no la aplicamos a nuestra vida, no cumple su función. Si solo por nuestra ignorancia o rebelión no la aplicamos, no cumple su función. La vida de Cristo cumplió con todo lo que estaba escrito acerca de él, afirmando así la veracidad de la Escritura. También se cumplirá todo lo que nos ha dado, lo que nos ha prometido, lo que ha afirmado en la Biblia. Se cumplirá todo lo que está escrito acerca de nosotros, no lo que nos imaginamos o las malas interpretaciones que realizamos. Pero toda promesa correcta, toda verdad, todo consejo que Dios nos entrega es para nuestro bien. Se cumplirá en nuestra vida, no por decretar o declarar verdades que leemos, sino porque vivimos los mandamientos y verdades que Dios nos revela para nuestro bien y que exigen que cumplamos. La Escritura revela en muchos lugares que es la palabra de Dios y que debe ser estudiada y aplicada, porque para eso, precisamente para eso, nos fue entregada. Esto es particularmente importante de entender en una cultura dominada por la subjetividad del posmodernismo, pues la Escritura no es subjetiva. La palabra de Dios es verdad absoluta. Debe apropiarse de ella todo el cristiano que desea vivir la vida de piedad que Dios exige. La verdad no puede ser subjetiva. No existe tal cosa como tu verdad o mi verdad o la verdad de los humanistas o de los liberales morales. Existe la única verdad que es absoluta y depende de Dios totalmente. El cristianismo auténtico siempre no debe creer nada más que la verdad de las Escrituras, porque es verdad absoluta, objetiva, y si nos apropiamos de ella, nuestras vidas serán maduras, aprenderemos a enfrentar los conflictos, nuestras vidas serán maravillosas, podremos enfrentar los obstáculos con sabiduría, enfrentar a quienes nos intentan hacer daño. La Biblia es la verdad de Dios, sin importar si una persona cree o no cree, si la entiende o no, si le gusta o no. Pero, para que cumpla su función, tiene que ser bien conocida, bien interpretada y bien aplicada. Por eso algunas personas viven por años en los mismos problemas. No podemos permitir estar bajo la enseñanza de ningún líder que está guiando erróneamente a la congregación, o que está quitando o agregando a la revelación, o que esté mal interpretando la palabra de Dios. Observe esta advertencia bíblica. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Proverbios 30, 5 y 6. Es un serio error crear doctrinas diciendo que es una revelación rema y que Dios en forma directa se las ha revelado. No. Se acabó la revelación, queridos. Nadie más puede agregar nada a la revelación. Debemos estudiar la revelación divina que nos fue entregada para que podamos aplicar la verdad tal como ha sido entregada y no como otras personas quieren interpretarla. Por eso que es esencial estudiar la verdad, para apropiarnos de ella, porque en ella no existen errores. En la palabra de Dios no existen mentiras o principios erróneos que fallan. Cuando fallan los principios es porque no los aplicamos correctamente. Un verdadero entendimiento de las Escrituras en toda su plenitud
está limitado a los creyentes genuinos. El creyente todavía llega a ese verdadero entendimiento si es guiado por líderes que han sido llamados y responsables y mentes se han preparado para comunicar la verdad que le ha sido revelada. Eso es esencial para nuestra vida. El cuarto paso le llamo a la preparación. Disponerse integralmente para el estudio serio de la palabra inerrante de Dios. O escuche esta advertencia. Recuerde siempre que lo que estudia es palabra de Dios. No es un libro de ideas o pensamientos humanos. No es un libro de filosofía, aunque hay filosofía en ella. Recuerde que debemos amar la verdad bíblica porque es palabra de Dios y por eso debemos tener la más hermosa, la más alegre, la más seria disposición a estudiarla. Su espíritu, su mente, su cuerpo debe prepararse para estudiar la verdad. Pero recuerde, es la palabra de Dios inerrante, no un libro de cuentos, no es un libro de historia, aunque hay historia. Somos responsables de interpretarla como Dios quiere, no como nosotros queremos, por eso necesitamos tener instrucción de cómo realizar la interpretación correcta. La Biblia es un libro único, no existe otro que pueda compararse. Es el único de su clase, superior a todo otro escrito. No es un libro cualquiera, es único. Todos sus temas están conectados desde el inicio al final. Y usted puede tener un buen argumento maravilloso. Si usted me dice, pero usted es escritor, usted escribe libros temáticos, lleva una secuencia y cada libro que escribe se complementa con el otro sobre el tema de la familia. Pero le estoy hablando de otro aspecto sorprendente, pues la Biblia es un libro que ha permanecido, que a pesar de todos los intentos de hacerla desaparecer del mapa, nunca han logrado destruirla. En la historia de la humanidad no existe otro libro que haya sido más atacado que la Biblia. Como expliqué anteriormente, lo han prohibido, lo han ridiculizado, lo han quemado, lo han criticado. No solo en una época, en muchas épocas, no solo una cultura, en muchas culturas, no solo en un país, en muchos países han hecho serios esfuerzos para terminar con este libro que ha sido el más despreciado por los enemigos de la fe, que hoy sigue siendo el más despreciado, aunque también el más vendido. Millones de personas han muerto debido a que han rechazado negar su fe. Han preferido amar la palabra de Dios, han preferido amar la revelación bíblica, que someterse a la presión de ignorar o negar que la Biblia verdaderamente es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios y los que creen esa verdad que es revelada en la misma Biblia no deberían buscar otra guía, no deberían buscar otra dirección ni otro consejo u otro apoyo en nada que no sea la verdad revelada por Dios. Por eso necesita de líderes que le ayuden. Todos los demás apoyos son apoyos débiles, inseguros, falibles. Y cuando enfrentamos situaciones tan complicadas los seres humanos, es erróneo depender de estrategias humanas falibles. Los cristianos nunca en ninguna circunstancia deberían buscar orientación y consejo fuera de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación divina única, esencial. Lo han comprobado todos los que han recibido el consejo bíblico y lo han aplicado. Por eso, en nuestra consejería aconsejamos palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Porque solo cuando las personas escuchan la palabra de Dios y la aplican son transformadas, adquieren el conocimiento para enfrentar los desafíos de la vida. Así que es esencial que nos acerquemos al estudio de la verdad, creyendo sin lugar a duda que es palabra de Dios, creyendo sin lugar a duda que todas las enseñanzas bíblicas son confiables y efectivas cuando se aplican conforme a la revelación, y que las verdades, los consejos, los mandamientos y la guía de la Biblia merecen que todos nosotros dependamos totalmente de su enseñanza.
Dios se aseguró que la revelación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento sea su revelación. Él se aseguró de aquello. Los escritores del Nuevo Testamento no cambiaron la revelación. Ellos, guiados por el Espíritu Santo, continuaron con lo que Dios decidió revelarles, y lo hicieron sabiamente. Nosotros no continuamos recibiendo la revelación de las verdades bíblicas. Cualquiera que le diga que tiene revelación de verdades bíblicas son mentirosos. Lo que nosotros tenemos que hacer es descubrirlas en la Biblia y hacerlo con precaución y después de una adecuada interpretación. ¿Qué le puedo sugerir? Acérquese con la actitud de humildad, relacionándose con Dios en un genuino momento de oración. Va a estudiar la palabra de Dios, ore, debido a que el silencio es la puerta de entrada a la meditación. Debemos determinar tener momentos de silencio para escuchar a Dios a través de su palabra. Momentos de oración para conversar con Él por medio de nuestras palabras, para pedir su dirección. Recuerde que sin la guía del Espíritu Santo es imposible comprender la verdad. Observe este versículo. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Ese es un mandamiento que la mayoría de nosotros hallamos muy difícil de obedecer. ¿Por qué? Porque, queremos la atención para nosotros. Pero Eugenio Peterson, en su paráfrasis titulada El mensaje, capta con toda propiedad la idea del salmista cuando él escribió acerca de eso lo siguiente: sálganse del tráfico, échenme un vistazo prolongado, lleno de amor, a mí, el Dios Altísimo, por sobre la política, por sobre todo lo demás. Eso es. Es un mandamiento que viene de Dios para todos los que leen los salmos, para todos los que estudian su palabra. No es una sugerencia. No es una idea linda para cuando las cosas parecen salirse de control. Es un mandamiento habitual, continuo, que encaja especialmente en ciertas escenas de nuestra vida. Estad quietos para estudiar la verdad. Es lo mejor que podemos hacer, estar quietos para estudiar. Lo más difícil en el mundo es captar nuestra atención para que podamos relacionarnos con Dios en un nivel profundo, íntimo. Lo más difícil es que aflore una pasión auténtica por el estudio de la verdad. No un espectáculo religioso para que los demás nos vean. Este es un momento de intimidad a solas con Dios para que Él nos hable por medio de su palabra. Es estar abierto el corazón, listos a que Dios revele su voluntad de manera misteriosa a veces, asombrosa, maravillosa, que nos ayude a nosotros, que nos tome como barro todavía maleable, moldeable, en las manos del alfarero. Recuerde que no se acerca al estudio de la Biblia como cuando va a leer un libro de cuentos o de filosofía o de teología. Usted tendrá un encuentro con Dios para escuchar la voz de Dios. Si no lo entiende así, querido, no es bíblico. Cuando desee tener cercanía con Dios para luego escuchar su palabra, para luego estudiarla y practicarla, prepare su corazón, pues estará en contacto con el Dios que conoce todo lo que usted está pensando y que desea su total sinceridad. Puede preparar siguientes pasos que después de practicarlos regularmente serán parte de su vida normal, parte de su proceso de comprensión de la verdad. Comience con el silencio, que es la puerta de entrada a la meditación. Esté en un lugar en silencio. Evite interrupciones y otras preocupaciones. Sepárese para escuchar la voz de Dios. Determine que estará a solas con su Creador. Siga luego con la meditación. Después del silencio, la meditación, que es la puerta de entrada para la conexión. Necesita conectarse con el Todopoderoso antes de entender las verdades que Él quiere revelarle.
medite en Dios, medite en su revelación. Después, inicie su conversación con su Señor y Salvador, que es la puerta de entrada a la comunión. Siéntase feliz, disfrute que puede hablar con el Todopoderoso. Hable con Dios, comunique su amor por Él, sus debilidades, sus temores. Haga conocer sus muestras de gratitud y pida dirección. Pida que Dios le hable por medio de su palabra y de acuerdo a sus necesidades. Recuerde que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. No podemos engañarlo. Tenemos que ser totalmente sinceros para no estorbar nuestra comunicación con el Todopoderoso. Luego pase a otra etapa, el enfoque, que es la puerta de entrada para la concentración. Enfóquese en Cristo. De otro lado, estas conexiones no sirven. Deje de lado toda otra conexión y enfóquese en Dios y su palabra. Concéntrese en el estudio de la palabra de Dios, dejando de lado toda otra preocupación. Luego debe entrar en todo el proceso de investigación, que es la puerta de entrada a la comprensión, y que incluye la observación, la interpretación, la comprobación, con la ayuda de líderes, para saber si su conclusión es correcta. Y luego viene lo más importante, la apropiación, que es la puerta de entrada a la práctica. Y finalmente, comience con la vivencia, que es la puerta de entrada a la obediencia. Qué hermoso es estudiar la palabra. Qué maravilloso es que Dios nos la haya dejado. Concluyo diciéndole que apropiarse de la verdad no resulta de la sola lectura de la palabra de Dios. Esta resulta de pasar por un proceso que permite estudiar con dedicación, con interés, con alegría, con herramientas, con la guía de líderes sabios y con la total disposición a practicar las verdades aprendidas. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? Entonces usted, si confía que la palabra de Dios es palabra de Dios, no solo intelectualmente, sino para su vida práctica, hágalo. La palabra de Dios es verdaderamente palabra de Dios.